Buenas, mi nombre es Alba Paola de la Cruz Solano, matrícula 2016-3748, estudiante de la materia Fundamentos del Computador, impartida por el profesor Amadís Suárez Genao, al cual le envío un cordial saludo. Y en este video vamos a tratar los temas cuáles son, qué es una computadora, la pascalina, la máquina analítica, el telar automático, la máquina tabuladora, la máquina Mark I, la ENIAC, las generaciones de la computadora, las cuales se integran por 5 generaciones, qué es el tiempo Unix, cuál es la primera computadora en funcionar en otro planeta, cuál es la laptop más rápida en estos momentos. Antes de entrar en los temas ya expuestos, dejaré una frase de Albert Einstein, el cual dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Okay. ¿Qué es una computadora? La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Dos partes esenciales la constituyen lo que son el hardware y el software. El hardware, que es su composición física, o sea, la parte tangible que podemos tocar y visualizar, circuitos electrónicos, cables, gabinetes, teclados, etc. Y su software, que viene siendo la parte intangible y visual para el usuario, que son los programas, datos, información, etc. Una no funciona sin la otra. La pascalina. La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. En 1623-1662, el primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego la llamó rueda de Pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. La máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemática Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueran lógicamente comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. El telar automático. Hasta finales del siglo XVIII, todos los telares eran manuales. Gracias al británico Edmund Cartwright, fue mecanizado en el año 1785 en su taller de Gran Bretaña. Poco a poco fue mejorándose hasta convertirse en el más representativo, el tipo que era accionado por una máquina de motor. Su invención transformó la industria textil, ya que sincroniza los procesos de fabricación de tejidos a la par que aumenta la productividad. Esta forma de máquina de coser fue sustituida posteriormente por la espada. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, el inventor Northrop diseñó el primer telar automático, un nuevo paso adelante. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora, la cual es una de las primeras máquinas de aplicación en informática, en 1890, Herman Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos durante el proceso total no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollerith crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina.
La función de esta empresa con otras tres, las cuales eran International Tambour Golden Company, la Computer Scale Corporation y la Bundy Manufacturing Company, dio lugar en 1924 a la International Business Machines Corporation, la empresa conocida como IBM. La máquina Mark I. El IBM Automatic Sequencing Controller Calculator, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, ya que tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo, era inflexible, la secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con relés, programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. La ENIAC. La ENIAC, en su acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, computador e integrador numérico electrónico, fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Los ingenieros John Preston Ecker y John Williams se llevaron el mérito por la construcción, pero fueron 6 mujeres quienes la programaron: Betty Snyder, Jean Jennings, Kathleen McNulty, Marlene Westcott, Ruth Litterman y Frances Vilas Spence. Se le ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z1. Además, está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar código alemán durante la Segunda Guerra Mundial y destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada por un museo británico. Primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1940 hasta el año 1952, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Características. Estaban construidas con la electrónica de válvulas y se programaban en lenguaje de máquina. La primera generación de computadoras y sus antecedentes se describen en la siguiente lista de los principales modelos de que constó: la ENIAC en 1946, la EBAC en 1949, la UNIVAC 1 en 1951, la IBM 701 en 1953, la IBM en 1954 y la Cesus Z22 en 1955. La segunda generación de computadoras. La segunda generación de las computadoras reemplazó a las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguajes de programación. Las características más relevantes de las computadoras de la segunda generación estaban hechas con la electrónica de transistores y se programaban con lenguajes de alto nivel. La tercera generación de computadoras. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack Clerk Kilby y Robert Noyce, después de Walter Hoff a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar.
A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips, circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio o televisión y computadoras. En 1964, IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados, que recibió el nombre de serie Edgar. Estas computadoras de tercera generación sustituyen totalmente a las de segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Esto es lo que ocurrió en 1964-1971, que comprende de la tercera generación de computadoras. Menor consumo de energía eléctrica, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, mini computadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Y se calculó pi con 500.000 decimales. Cuarta generación de computadoras. La denominada cuarta generación, 1971 a 1983, es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales PC. Hoy en día, las tecnologías LSI integración a gran escala y VLSI integración a muy gran escala permite que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Quinta generación de computadoras. La quinta generación, también conocida por las siglas en inglés FGCS, The Fifth Generation Computer System, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano del hardware como del software, utilizando el lenguaje Fortran 2, 3 y 4 al nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de un lenguaje natural a otra, por ejemplo, del japonés al inglés. Como unidad de medida de rendimiento y prestaciones de esta computadora se empleaba la cantidad de Logical Interference per Second capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitecturas VLSI, Very Large Scale Integration. ¿Qué es el tiempo UNIX? Tiempo UNIX o tiempo POSIX es un sistema para la detección de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970 sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. Algunos dispositivos con sistema Android que cuando se retira la batería del tiempo por instantes de tiempo y no tiene las actualizaciones automáticas, se reinicia al tiempo UNIX. La primera computadora en funcionar en otro planeta. La primera computadora fue el computador de navegación del Apolo. Era un elemento fundamental del programa Apolo. Su papel en el programa espacial de 1969, el primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesarios para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando y del módulo lunar. Este ordenador destaca por haber sido uno de los primeros computadores basados en CIs. La computadora más rápida. El Sunway Taihu Light, en español la luz de la divinidad Taihu, es un supercomputador que hasta junio de 2016 es calificada como la más rápida supercomputadora del mundo, con un índice de 93 petaflops en el punto de referencia del IMPAC. Esto es casi 3 veces más rápido que el
titular anterior del registro, el Tianhe-2, el cual corre a 34 petaflops. Esta supercomputadora se encuentra en el Centro Nacional de Supercomputación de China en la ciudad de Wuxi, en la provincia de Jiangsu, China. Hasta aquí los temas a tratar. Que pasen un feliz resto del día.